tanto lejos me vi, solo hallaba consuelo en las notas de un tango dulce que lloraba el bandoneón. Buenos Aires, suspirando por ti, bajo el sol de otro cielo, cuánto lloró mi corazón, escuchando tu nostálgica canción. Canción maleva, canción de Buenos Aires, hay algo en tus entrañas que vive y que perdura. Una historia que, bueno, que abarca mucho más de 50 años en toda la historia del cine argentino, como es la historia de Argentina Son Film, requiere, como es lógico, un segundo capítulo, una segunda parte. Y a propósito de eso, y a propósito de todo el material que hubo que revisar para cumplir con esta agradable obligación, me quedé pensando que lo que son las cosas. La historia es siempre la historia de las grandes batallas, la historia de los gobiernos que se suceden, la historia de las crisis que se alternan, pero la historia de los sueños, de los que el hombre y la mujer comunes de Buenos Aires, como todos nosotros, queremos, soñamos, aspiramos, de aquello que pensamos y no se realiza, de lo que no pensamos y aparece como una ilusión. Toda esa enorme historia, esa historia que realmente, de verdad y profundamente nos abarca a todos. ¿Esa dónde está? ¿Quién la registra? Bueno, toda esa historia está ahí, hasta diría que minuciosamente registrada en la historia del cine. Por eso cuando alguien en la Argentina quiere hacer una historia verdadera de lo que la sociedad de estos más de 50 años de Argentina Son Film pensaba, soñaba, aspiraba o lloraba, el que quiera hacerlos tendrá que revisar con mucho cuidado, con mucha seriedad, esas latas, esas viejas latas que son nuestra verdadera historia, la nuestra, la suya, la mía. Me olvidaba. Quería pedirle el abanico que impensadamente me llevé anoche. ¿Cómo no? Pero es que tiene grabado mi nombre. Como nos llamamos lo mismo. Es verdad, lo había olvidado. Qué casualidad que nos llamemos lo mismo. Sí, una casualidad. Pero no bajen. Quédense ahí. Así quiero verlos. Así. Esa es la imagen que quiero conservar de usted. Adiós. Adiós, señora Berlín. ¿Consejería? Comuníqueme con el señor Daniel Acuña. ¿Está en el casino? No, voy a buscarlo. Gracias. En aquella época en que el cine trabajaba con aquellas grandes escaleras, aquel fabuloso espectáculo, ¿las chicas soñaban con trabajar en las películas? Y sí, por supuesto. Siempre se soñó con trabajar en las películas. Creo que antes y ahora también. ¿Y de qué manera soñaba Silvana Roth? Y bueno, yo veía, desde muy chica fui al cine y me encantaba Bette Davis, me encantaban todas esas actrices norteamericanas. Después empecé a ver películas argentinas donde trabajaba Delia Garcés, Marisa Cini. Y bueno, yo soñaba con hacer las cosas que hacían ellas. Hasta que un día dijiste, voy a ser una de ellas. Y te presentaste en un concurso. No me presenté a un concurso, fue una casualidad. Lalo Arbín, que en ese momento era un locutor, digamos, con bastante éxito, porque había hecho una película con Libertad Lamarque, que había tenido éxito, él. Era amigo de mi familia. Y un día me dijo si yo quería trabajar en cine y le dije que sí. Y entonces, aprovechando que había un concurso que hacía Chas de Cruz,
me llevó. Y bueno, me llevó y gané el concurso y me dieron 500 pesos y filmé. ¿Y qué tuviste que hacer? Bueno, tuve que hacer una prueba hablada, unos cuantos primeros planos, ponerme triste, reír, y después lo pasaron en el Cine Astor. Y bueno, pasaron todas las pruebas, que también estaba la de Mirta Legrand, de Silvia Legrand, estaba la de María Duval, de Elisa Galvé, porque de ahí salimos todas, de ese famoso concurso. Y tuvimos éxito, nos fue bien a todas, seguimos trabajando. ¿Y vos te subiste a un barco? Sí, me subí a un barco, porque, mejor dicho, mi primera aparición en cine es un primer plano que me hacen en la película de Libertad Lamarque, La Casa del Recuerdo. A raíz de ese primer plano, don Carlos Borcosque, que yo estaba contratada por Sonofil por una película por 500 pesos, ¿no? De esa época. Me elige para trabajar en la película Fragata Sarmiento, donde tuve el gusto de trabajar con Magaña, que bueno, que después fue mi amigo hasta el último momento de su vida, él y Nuri, ¿no? ¿Qué tuviste que hacer en Fragata? Hacía la hermana menor de Ángel, la hermana menor de Ángel. Un papelito chico, pero muy lindo. Tanto como para que después te tuvieran en cuenta para convertirte en Sí, una gran yo estrella. tuve mucha suerte porque filmaba siempre me llamaban para filmar. Yo hice mi carrera muy despacito, no fui estrella de golpe. Estrella nunca fui, no fui primera figura de golpe, ¿no? Sino que de a poco y logré, creo, cierto nombre, ¿no? La gente de Argentina Sonofilm que te tuvo en alguna de tus primeras películas, Sí. ¿Merece un recuerdo? Sí, por supuesto, me hace un recuerdo Luis Mentasti, que era muy gruñón, pero muy buena persona, y merece un recuerdo mucha gente de Sonofilm. Bobal, por ejemplo, el maquillador, Bruno Bobal, en que tengo un recuerdo muy lindo porque cuando uno llega por primera vez a un estudio, con el primero que uno se encuentra es con el maquillador y el peinador, en aquella época, ahora creo que también, ¿no? Y me acuerdo que me trató tan bien, que me dio tantos consejos. Y don Luis siempre me retaba por algo. Porque me decía que estaba gorda y pesaba 40 kilos, qué sé yo. Cosas que tenía don Luis, ¿no? Pareciera que estás un poco alejada del cine porque no se te ve en la pantalla, pero desde la butaca, ¿vas al cine? Sí, al cine voy, por supuesto. Y alejada del cine totalmente. Del año 55 que no trabajo, me parece que bastante, ¿no? Bueno, yo lo pongo en condicional porque creo que las actrices nunca dejan de serlo en realidad, ¿no? Sí, evidentemente no. Uno en el fondo siempre sigue siendo actriz. Aunque se pase por la vida En política. este momento me encanta estar acá. Pasan tantos recuerdos por mi cabeza ¿Uno de ellos? y tantas cosas que uno va dejando en el camino, ¿no? Y no porque uno quiere dejarlas, sino porque por distintas circunstancias a uno lo obligan, porque una cosa es dejar el cine cuando uno quiere y otra cosa, o dejar el espectáculo cuando uno quiere y otra cosa cuando a uno le dicen nunca más, simplemente porque, qué sé yo, no estaban de acuerdo con una ideología, ¿no? ¿Cómo ves desde ahora el cine aquel? Al cine argentino en Sí, el comparación. Yo te voy a ser muy sincera. El cine argentino es un cine, se hace cine muy bueno. Se hacen películas realmente extraordinarias. Pero creo que el cine argentino ha perdido el espíritu. No se hacen películas, desde dentro de nosotros. Creo que se está filmando copiando distintos esquemas. Nuestras películas tenían éxito y habíamos copado todo el gobierno, América Latina, porque éramos nosotros, hablábamos como hablamos nosotros, peleábamos como nosotros y era simple lo que nos pasaba. Y en este momento pienso que al cine argentino lo que le falta es nacionalismo, un cine nuestro. No significa que no se puedan hacer otro tipo de películas, pero tenemos que filmar como somos nosotros. La gente tenemos que volver a reconocernos en una película. Ver, ese puedo ser yo, o mira, esa señora, mira, me pasó lo mismo que a mí, habla como yo. Entre que pensamos con una mentalidad
quien es la nuestra, haciendo cine, y la televisión, que nos mandan todas novelas envasadas, y estamos perdiendo identidad. Yo pienso que hemos perdido el mercado latinoamericano, nada más que por eso. Silvana, mirándote hacia atrás, ¿carne o espíritu en la actriz? Espíritu. Bueno, ahora me toca a mí. Señores estancieros, señores acaparadores, el camino es la civilización. El camino es el progreso. Cargados de trigo, será dinero que no irá al extranjero, porque quedará que el menos he dicho. ¿Te acordás, hermano, qué tiempos aquellos? Eran otros hombres, más hombres los nuestros. No se conocía coco ni morfina. Los muchachos de antes no usaban gomina. ¿Te acordás, hermano, qué tiempos aquellos? 25 abriles que no volverán. 25 abriles volver a tenerlos. Si cuando me acuerdo me pongo a llorar. ¿Dónde están los muchachos de entonces? Barra antigua de ayer, ¿dónde están? Cuando se termina un contrato que yo tenía con EFA por 3 películas, me contrata Sonofil en forma exclusiva. Y ahí empieza
En la película Yo conocí a esa mujer, El profesor Cero, con Arias, y después haciendo la pareja con Suri Moreno. Después siguen unas cuantas películas con Sonofil. Termina con Los muchachos de antes no usaban gomina, ¿no? La cigarra hasta que arde, con De Mare, y hice unas cuantas películas con Sono. Y conocí a un hombre muy importante que se llamaba Tirio Mentasti, ¿no? Que era realmente un productor. Que un día le dije yo, mire, yo gano muy poco y yo tengo que salir bien vestido y la plata que gano acá no me alcanza para la ropa, porque a mí EFA me pagaba la ropa. Entonces me dijo, no se preocupe, cuando termine este contrato le busco un contrato con EFA para que le haga la ropa ahí también. ¿Por qué los Mentasti tenían tanta fama de amarretes? Porque eran verdaderos productores, Ellos, el director le pedía, por ejemplo, a Juan Pérez. Entonces él para ese papel tenía X cantidad de pesos. Ahora, si se pasaban de esa cantidad de pesos, ellos ya Juan Pérez no lo contrataban, porque ellos le querían darle gusto al director. El director pedía a Juan, a Pedro, a Miguel, pero si Miguel, Juan o Pedro pedían más de lo que ellos pensaban, ¿no? Eran tipo, yo lo conocí de las dos formas a Tilio, ¿no? Lo conocí como amigo, íbamos a las carreras juntos, que no tenía nada que ver con el productor. Era un hombre de aspecto muy hosco, pero muy gracioso. De él es la anécdota esa que estando en un avión iba un chico corriendo por el pasillo, de repente lo agarró y le dijo, nene, anda a jugar afuera. Para Argentina Sonofilm fue importante el éxito, pero también fue muy significativo el hecho de tener directores muy importantes al frente de sus películas. Directores que, a pesar de la fuerza de los productores de cine, que estaba mucho más de moda que la idea del director por aquellas épocas en la Argentina y en cualquier lugar del mundo, sin embargo, Argentina Sonofilm permitió que estos directores pudieran plantear sus ideas, su manera de crear el espectáculo y la artisticidad que ellos pretendieran para sus films. Gracias a eso, hombres del gran espectáculo como Luis César Amadori pudieron estar juntos con directores mucho más concentrados como Mario Soffici, a quien en 1950 se le permitió, por ejemplo, perorar sobre el existencialismo filosófico que estaba muy de moda en una película que era casi de aventuras y de miedo, como El extraño caso del hombre y la bestia. A Carlos Borcosque se le permitió incursionar en la fragata Sarmiento o en los primitivos aviones que aparecieron en la Argentina. Y finalmente, también uno de los grandes directores argentinos, Leopoldo Torre Nilsson, tuvo su lugar en estos estudios, y la gran obra de Torre Nilsson puede decir que tuvo fuerza y lanzamiento a partir de Graciela para vestir santos, y especialmente La Casa del Ángel, aquí en los estudios de Argentina Sonofilm. Mis hijas mayores, Julieta e Isabel, Pablo Aguirre. Y esta es Ana, la menor. Tiene que disculpar a mi mujer, creo que no comerá con nosotros. Amalia, sostén a este hombre que no puede caminar. Señor, ¿está usted herido? Un poco. 2 por 1, 2 por 2, 2 por 3, 2 cerros. ¿Por qué nosotros no estamos como todos en el pueblo esperando al señor Sarmiento? Porque la mejor manera de honrarlo es estudiar, quererlo como nosotros lo queremos. Señor, ¿Qué hay, Antonio? usted podría haberle escrito un verso, ¿no? ¿Qué ver? Él es hombre de realidades, no de palabras.
mire la mano. No buscan a Gervasio. Que espere, se está entrenando. Soy el comisario inspector Benito Rivadavia. ¿Quién es usted? Yo vine a sacar la cédula. ¿Cómo se llama? Buen día. Buen día. Por favor, su nombre. Le dije buen día. Y yo le contesté buen día, pero no tiene que saludar, tiene que identificarse. Ah, ¿me permiten? Así me llamo yo. Orígenes buen día. Haberlo dicho antes. Vestido, sombrero. Me parece un poco grande, Vamos, siga, siga. Cuando pase frente a la cámara, haga así. ¿Y usted cree que puedo salir así, señor? A ver si te crees que estás en Hollywood. Otra. Muera la directora, que muera sus ayudantes, que entierren todas las noras al fondo del jardín, que entierren todas las noras al fondo del jardín. Soy una veraneante del linaje que escandaliza a todos con su traje. Y yo un niñito bueno, un angelito que juega con la arena. Mi hermanita, mamá quiere que siempre andemos juntos Para que yo la cuide de los puntos. Por el sendero, a la aventura voy, pilla yo. Mucho de lo más divertido de los 5 grandes del buen humor y después los grandes del buen humor pasó por Argentina Sonofilm. Efectivamente, uno siempre vive agradecido a esta gente pionera de nuestro cine, como los hermanos Mentasti, que hicieron posible en nosotros el sueño del pibe, ¿no? Porque pasar a la gran popularidad del cine, que se sigue manteniendo, la popularidad cinematográfica es muy distinta a la de cualquier otro medio, perdura. Vos sabés, Guillermo, que Atilio a veces se quejaba de ustedes, porque decía que le habían hecho ganar un vagón de plata, pero que ustedes se habían quedado con una buena parte. A ver, contanos cómo era eso. No, ocurre que nosotros decidimos, después de un primer contrato que hicimos con la empresa Lumiton, decidimos hacer las películas en coproducción, ¿no? Y claro, nosotros mucho no sabíamos del asunto del bill metal, pero nos asesoramos. Y entonces averiguamos cuánto salía una película, el costo excluido el sueldo o el caché nuestro. Y nos dijeron 800.000 pesos
había una estabilidad bastante aceptable en aquellos días. Entonces nosotros dijimos, bueno, nosotros nos vamos a cotizar como conjunto en 200.000 y redondeamos el millón. ¿Le parece bien, Atilio? Sí, perfecto, dice. Y después del primer millón que recauda la película, entonces 800.000 para ustedes y 200.000 para nosotros. Claro, lógico. Bueno, entonces quedamos así. No, espere que falta lo mejor. A partir del millón, nuestro 20% pasa a ser el 40% y el 80% de ustedes pasa a ser el 60%. Sí, pero no tiene sentido. Sí, no tendrá sentido para usted, pero para nosotros sí, porque nosotros entendemos que cámaras, celuloide, decorados, todo eso se puede conseguir. Lo que ya va a ser un poquito más difícil de conseguir es lo que la suerte nos ha deparado. Un hombre que es taquillero y que usted lo sabe muy bien y por eso nos quiere contratar. Y bueno, así malhumorado como era él, bueno, está bien. ¿Y sabe por qué dijo está bien? Porque agradeció que en el fondo no le pidiéramos 50 y 50. Yo tengo un recuerdo muy lindo, Sono. Estaba muy lindo, tenía unos lindos parques, unos camarines bellísimos. Todavía en esa época estaban empapelados, en tela. Y bueno, llegamos, hicimos las pruebas, hicimos muchísimas pruebas. Y bueno, me pusieron al lado un chico. Dice, ¿vos vas a hacer la prueba? Sí, yo también. ¿Querés que estudiemos juntos? Y bueno, estudiemos juntos. Y estudiamos los roles. Después nos tocó hacer la prueba juntos. Y yo me fui a mi casa. Y al día siguiente Beatriz Guido me llamó y me dijo que yo había ganado la prueba. Y yo le pregunté, ¿y quién es el chico que hace el protagonista? Dice, el chico que hizo la prueba con vos. Y bueno, el chico era Fabio. Vení, vamos. La Corvina nos regaló el triciclo. Con el triciclo podemos recorrer todos los hospitales. Y si el bonito está en Mar del Plata, nos vamos a Mar del Plata. Ese sí que está muerto, ¿eh? Y bien muerto. Bueno, es una historia muy entrañable y muy simple. Para hablar de Argentina Sonofilm, en primer término, hay que hacer referencia al productor número uno, al padre del cine argentino, don Ángel Mentasti. Había nacido en Italia en 1875 y se tituló como contador público. De muy joven vino a la Argentina y realizó distintas empresas, hasta que se vinculó a la actividad del cine mediante la distribución de películas. Allá por el 24 de abril, el próximo miércoles son 57 años,
constituye la sociedad anónima Argentina Sonofilm. Entrega a la consideración pública la primera película sonora, cantada, toda una revolución, que era la película Tango. Después vino Dancing. Una película que lamentablemente se perdió. Se ha perdido mucho viejo cine, ¿verdad? Se ha perdido mucho cine, se han perdido muchas copias, o negativos, mejor dicho, porque se han incendiado o se han inutilizado a través del tiempo y desgraciadamente es un pequeño tesoro que no podemos recuperar. Carmelo, ¿me podría usted recordar el nombre de los primeros directores que trabajaron en Argentina Sonofilm? Sí, cómo no. El primero de todos fue Luis Mogliabar. El segundo fue Mario Soffici. El tercero fue Arturo S. Mon. El cuarto fue Augusto César Battione. Yo creo que todos los estudios en ese momento eran prestigiosos. Mapol, Lumiton, Sonofilm, Emelco. El filmar era además tener suerte. Tener suerte de poder ser protagonista de una película, de poder ser la figura principal que tuviera toda la importancia, y si eso llegaba a ser un éxito, realmente estabas muy, muy feliz. Tan feliz como el estar agradecida también, el que hayan pensado en vos para un papel importante, como el de Hijo de Hombre, por ejemplo, cuando compartimos un viaje a San Sebastián con Lucas de Mare, donde presentamos la película, donde me dieron el premio, y cuando Dolores del Río me entregó el premio en el Museo Vasco, fui inmensamente feliz. Recuerdo haberme iniciado con don Ángel Mentasti haciendo controles en la película de Riachuelo. O sea, en la puerta de los cines. 1930 y tantos. 35, por ahí. ¿Y después ingresaste como? Después ingresé como contador, jefe técnico de contabilidad y más que todo como amigo de los Mentasti y colaborador de Atilio y de Luis. Yo sé que tu corazón está puesto en la empresa desde hace muchos años, pero hubo, como corresponde a una institución cinematográfica, varios corazones más que la hicieron y la hicieron latir fuerte. Lógicamente, los corazones, los motores de la empresa fueron siempre Atilio y Luis, o Luis y Atilio, a los que con mi juventud y mi amistad con ellos me fui agregando. Entonces estoy recordando en este momento que teóricamente nos repartíamos el trabajo cada uno, uno en la producción, el otro en las grabaciones, el otro en fiscalizar los cines, pero era tanto el entusiasmo que teníamos, o la necesidad para atender el negocio y la conveniencia y la hermandad, que muchas veces nos encontrábamos dos individuos en el mismo lugar al cual habíamos determinado que fuera uno solo. Ejemplo, en una grabación a la madrugada, dice, bueno, anda vos. Y a la noche estaba yo y me lo encontraba Atilio. ¿Y la empresa, Juan Carlos, después de la época de oro, de qué manera empieza a sostenerse? Bueno, tratando de luchar, y nos fuimos defendiendo con el stock, tomando algunas películas extranjeras, revendiendo el stock y haciendo algunas películas más pequeñas, el cual, por ejemplo, no debemos olvidar también a la cantidad de colaboradores directores que hemos tenido nosotros, desde Amadori, Salaski, Enrique Carrera, Tiner, en fin, todos los hombres han luchado de ese lado con nosotros que estábamos en la producción. La verina perfumada de un querer. En flor, trepando se van, es tu abrazo tenaz y dulzón como aquel. Y todos los años tus flores renacen, hace que no muera mi primer amor. Cuando toca la noche, blando cuerno de metal, y las estrellas avanzan, mientras los aires se van en la raya del oscuro.
se comienza a deshojar. La rosa mutable de García Lorca, ¿no es cierto? De doña Rosita la Soltera. O la rosa mutabilis, como decían por ahí. Hermosura. Y tuve la suerte de conocer a Federico. Por aquella época también, Fui amiga de Federico. por aquella época, Luisa, ¿se acuerda usted también empezaba a hacer tímidamente alguna película? Hace mucho, ¿no? Sí. Y en lejanas épocas, aunque usted en los primeros tiempos no trabajó en los estudios de Argentina Sonofilm, pero seguramente se acordará de la fama que esos estudios tenían, ¿no es cierto? Maravillosa, ¿no? Además era el comienzo pujante del cine argentino. Ahí trabajaban actores importantísimos como Sandrini y directores como Susini. Y luego vino Tiner y vinieron muchos directores importantísimos. ¿Los conoció a los hermanos Mentasti, a Atilio y Claro, a Luis? ¿cómo no los voy a ¿Cómo conocer? eran? Para mí gente simpática y muy amable y trabajadora, luchadora. A ellos se debe en buena medida el cimiento más fuerte del cine argentino. Por supuesto. Eran luchadores. Y en la vida para ganar hay que dar mucho de uno mismo. Por ejemplo, como Y dio ellos Luis lo Abehí, hicieron. ¿no? Sí, a veces hubiera querido hacer más. Usted que en el cine estrenó nada menos que el tango Nostalgias. Sí, hasta canté. Qué osadía, ¿no? Ya lo creo, pero bueno, habría buena voz, buena disposición y una gran belleza, por supuesto. Sí. ¿Usted se sentía linda para hacer cine? Linda no. Linda no. Nunca me he creído linda. He pensado en condiciones interiores, en fuerzas interiores, en la imaginación, el amar lo que se hace. Y creo que eso nos hace lindos. ¿Le gustó trabajar en unas películas tan extrañas como las que hace Jorge Polaco? Me encantó. Además, amo a Jorge Polaco. Lo amo de todo corazón y lo admiro de todo corazón. Es un ser, desde el momento que lo conocí y me hicieron una prueba, me encantó. Me gustó mucho él. Y me preguntaron si yo aceptaba. Que sí, que cómo no. Y cuando terminé la prueba, los técnicos que estaban allí me aplaudieron. ¿No le parece que usted es demasiado grande y maravillosa para que alguien quiera hacerle una prueba? No, ni grande ni maravillosa. Siempre se aprende algo. Estoy constantemente a la expectativa de ver y encontrar cosas que todavía no sé, que no conozco. Yo era una de esas que nunca iban a ninguna parte sin un termómetro, una bolsa de agua caliente, un paraguas y un paracaídas. Si pudiera volver a vivir, viajaría más liviano. Comenzaría a andar descalza a principios de la primavera y seguiría así hasta concluir el otoño. Daría más vueltas en carecita, contemplaría más amaneceres y jugaría con más niños. Si tuviera otra vez la vida por delante. Mira, para mí fue una verdadera sorpresa porque nosotros le acercamos el guión de Kindergarten y lo que esperaba es que me den un portazo. No sé por qué, es decir, pero vos me entendés. Pero pasó todo lo contrario. No solamente nos facilitaron, nos dieron la posibilidad absoluta de hacer la película
nos contuvieron durante la película, a Graciela, a Luisa Beil, a Arturo Puig, a mí, a todo el equipo técnico, sino que hay algo muy hermoso, que es cuando terminó la película, cuando se terminó de filmar, Salvador D'Antonio y Carlos Mentastis me dijeron: yo no sé cuántos espectadores va a tener Kindergarten, pero en todo caso, nosotros amamos el film y estamos muy orgullosos de haberlo hecho y lo volveríamos a hacer. Y bueno, ¿qué más puedo decirte de Argentina Sonofilm? ¿Vos entendés que la gente de Argentina Sonofilm volvería, pese a todo lo que ocurrió después, a filmar un nuevo Kindergarten? Yo creo que sí, que volverían a filmar un nuevo Kindergarten, pero no podría asegurártelo. En todo caso, no amo mucho esos casamientos incondicionales entre director y productora, entre actores y director. Yo creo que hay que entablar nuevos desafíos, tanto para las productoras como para los directores. Es decir, porque también trabajar con una productora nueva implica otro tipo de trabajo. Es decir, si bien yo amé trabajar con Argentina Sonofilm, por supuesto que vamos a trabajar en algún momento juntos, no es una condición sine qua non que trabajemos juntos siempre. Y ya que no existen esas famosas escaleras de mármol, que en realidad eran de madera pintada y los paredones, esos impresionantes de los estudios, eran de cartón, ¿dónde se filmó Kindergarten? Bueno, se filmó justamente en una casa de muchas escaleras, es decir, con muchas añoranzas, con mucho eco, en Temperley. Esta modalidad que es el cine de autor, ¿crees que se diferencia de la clásica del viejo cine, del de Argentina Sonofilm y cualquier otro de otros tiempos? Creo que se diferencia, pero finalmente la cantidad de trabajo, la cantidad de sufrimiento, el desgarro de un director es exactamente el mismo antes, en los años 40, en los 50 y ahora. Incluso es el mismo en las malas películas y en las buenas películas, en los que esculpen películas y en los que escupen películas. Es lo mismo, el esfuerzo es el mismo. Lo único que uno tiene que preguntarse, si no hace una película con goce, si no pone las entrañas, ¿para qué la hace? ¿Cuál es el objetivo? La taquilla pasa muy rápidamente y son muy pocos los films que quedan en la historia del cine que marcan un hito. Vamos a ser muy felices, mamá. Muy felices. Dame un beso, como en las películas. De 1932 a la fecha, ¿cuántos años, verdad? Más de medio siglo. En diciembre de aquel año, un viejo italiano que andaba por Buenos Aires, que se había dedicado a vender vinos, fundó Argentina Sonofilm. Y en abril del año siguiente, en 1933, estrenó su primera película, Tango, en la que, ya lo hemos visto en otro capítulo, las grandes estrellas y las grandes figuras del cine posterior y del tango de entonces estuvieron presentes. Películas
como Dancing, como Riachuelo, como Dios se lo pague, se metieron tan hondo en el ánimo popular que prácticamente sería muy difícil entender gran parte de todo este siglo sin tener en cuenta el cine realizado por Argentina Sonofilm, el cine argentino todo. Argentina Sonofilm le fue dando a través de los hermanos Mentasti una forma muy parecida a la de Hollywood y se creó en Buenos Aires, y las imágenes son testigos de todo eso, una especie de gran meca del cine, de gran imagen donde lo porteño se convertía en algo universal, donde los actores hablaban sobre Buenos Aires o hablaban sobre cualquier lugar del mundo con entera expresión, con la paciencia del espectador que aceptaba llorar o reír en la platea, del mismo modo que desde la pantalla se les estaba casi exigiendo venir al cine a ver esta película y a ver la próxima y la otra. A pesar de que el cine argentino ya parece esporádico en las carteleras, todavía hay algunos que lo consideran importante y que entienden que el cine argentino es uno de los pocos espejos que el hombre del común tiene para seguir viéndose, entendiéndose, interpretándose. Vamos, 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 que se acabó el descanso. Atención. Alegría. Dolor. Alegría. Dolor. Carcajada. Gesto de estupidez. No, no, no. Tomen ejemplo de este alumno que recién entra y ya lo hace a la perfección. Un momento, que yo no soy alumno. ¿Y entonces qué hace? Yo vengo a buscar una aficionada. Vaya a la sala de espera. Este no es el sitio. Por sin gritar. A usted le van a poner el chaleco del manicomio, a usted y a todos estos. Vamos. Alegría.
aire, cuando lejos me vi, solo hallaba consuelo en las notas de un tango dulce que lloraba el bandoneón. Buenos Aires, suspirando por ti, bajo el sol de otro cielo, cuánto lloró mi corazón, escuchando tu nostálgica canción maleva, canción de Buenos Aires. Hay algo en tus entrañas que vive y que perdura. Una historia que, bueno, que abarca mucho más de 50 años en toda la historia del cine argentino, como es la historia de Argentina Sonofilm, requiere, como es lógico, un segundo capítulo, una segunda parte. Y a propósito de eso, y a propósito de todo el material que hubo que revisar para cumplir con esta agradable obligación, me quedé pensando que lo que son las cosas. La historia es siempre la historia de las grandes batallas, la historia de los gobiernos que se suceden, la historia de las crisis que se alternan, pero la historia de los sueños, de los que el hombre y la mujer comunes de Buenos Aires, como todos nosotros, queremos, soñamos, aspiramos, de aquello que pensamos y no se realiza, de lo que no pensamos y aparece como una ilusión. Toda esa enorme historia, esa historia que realmente, de verdad y profundamente nos abarca a todos. ¿Esa dónde está? ¿Quién la registra? Bueno, toda esa historia está ahí, hasta diría que minuciosamente registrada en la historia del cine. Por eso cuando alguien en la Argentina quiere hacer una historia verdadera de lo que la sociedad de estos más de 50 años de Argentina Sonofilm pensaba, soñaba, aspiraba o lloraba, el que quiera hacerlos tendrá que revisar con mucho cuidado, con mucha seriedad, esas latas, esas viejas latas que son nuestra verdadera historia, la nuestra, la suya, la mía. Me olvidaba. Quería pedirle el abanico que impensadamente me llevé anoche. ¿Cómo no? Pero es que tiene grabado mi nombre. Como nos llamamos lo mismo. Es verdad, lo había olvidado. Qué casualidad que nos llamemos lo mismo. Sí, una casualidad. Pero no bajen. Quédense ahí. Así quiero verlos. Así. Esa es la imagen que quiero conservar de usted. Adiós. Adiós, señora Berlín. ¿Consejería? Comuníqueme con el señor Daniel Acuña. ¿Está en el casino? No, voy a buscarlo. Gracias. En aquella época en que el cine trabajaba con aquellas grandes escaleras, aquel fabuloso espectáculo, ¿las chicas soñaban con trabajar en las películas? Y sí, por supuesto. Siempre se soñó con trabajar en las películas. Creo que antes y ahora también. ¿Y de qué manera soñaba Silvana Roth? Y bueno, yo veía, desde muy chica fui al cine y me encantaba Bette Davis, me encantaban todas esas actrices norteamericanas. Después empecé a ver películas argentinas donde trabajaba Delia Garcés, Malisa Zini. Y bueno, yo soñaba con hacer las cosas que hacían ellas. Hasta que un día dijiste, voy a hacer una de ellas. Y te presentaste en un concurso. No me presenté a un concurso, fue una casualidad. Lalo Arbín, que en ese momento era un locutor, digamos, con bastante éxito, porque había hecho una película con Libertad Lamarque, que había tenido éxito, él. Era amigo de mi familia. Y un día me dijo si yo quería trabajar en cine y le dije que sí.
Entonces, aprovechando que había un concurso que hacía Chas de Cruz, me llevó. Y bueno, me llevó y gané el concurso y me dieron 500 pesos y fin. ¿Y qué tuviste que hacer? Bueno, tuve que hacer una prueba hablada, unos cuantos primeros planos, ponerme triste, reír, y después lo pasaron en el Cine Astor. Y bueno, pasaron todas las pruebas, que también estaba la de Mirta Legrand, de Silvia Legrand, estaba la de María Duval, de Elisa Galvé, porque de ahí salimos todas, de ese famoso concurso. Y tuvimos éxito, nos fue bien a todas, seguimos trabajando. ¿Y vos te subiste a un barco? Sí, me subí a un barco, porque, mejor dicho, mi primera aparición en cine es un primer plano que me hacen en la película de Libertad Lamarque, La Casa del Recuerdo. A raíz de ese primer plano, don Carlos Borcosque, que yo estaba contratada por Sonofil por una película por 500 pesos, ¿no? De esa época. Me elige para trabajar en la película Fragata Sarmiento, donde tuve el gusto de trabajar con Magaña, que después fue mi amigo hasta el último momento de su vida, él y Nuri, ¿no? ¿Qué tuviste que hacer en Fragata? Hacía la hermana menor de Ángel, la hermana menor de Ángel. Un papelito chico, pero muy lindo. Tanto como para que después te tuvieran en cuenta para convertirte en una Sí, gran yo estrella. tuve mucha suerte porque filmaba siempre me llamaban para filmar. Yo hice mi carrera muy despacito, no fui estrella de golpe. Estrella nunca fui, no fui primera figura de golpe, ¿no? Sino que de a poco y logré, creo, cierto nombre, ¿no? La gente de Argentina Sonofilm que te tuvo en alguna de tus primeras películas, ¿merece un recuerdo? Sí, por supuesto, me es un recuerdo de Mentasti, que era muy gruñón, pero muy buena persona, y merece un recuerdo mucha gente de Sonofilm. Bobal, por ejemplo, el maquillador, Bruno Bobal, en que tengo un recuerdo muy lindo porque cuando uno llega por primera vez a un estudio, con el primero que uno se encuentra es con el maquillador y el peinador, en aquella época, ahora creo que también, ¿no? Y me acuerdo que me trató tan bien, que me dio tantos consejos. Y don Luis siempre me retaba por algo. Porque me decía que estaba gorda y pesaba 40 kilos, qué sé yo. Cosas que tenía don Luis. Pareciera que estás un poco alejada del cine porque no se te ve en la pantalla, pero desde la butaca, ¿vas al cine? Sí, al cine voy, por supuesto. Y alejada del cine totalmente. Desde el año 55 que no trabajo, me parece que bastante, ¿no? Bueno, yo lo pongo en condicional porque creo que las actrices nunca dejan de serlo en realidad, ¿no? Sí, evidentemente no. Uno en el fondo siempre sigue siendo actriz. Aunque se pase por la vida política. En este momento me encanta estar acá. Pasan tantos recuerdos por mi cabeza. ¿Uno de ellos? Y tantas cosas que uno va dejando en el camino, ¿no? Y no porque uno quiere dejarlas, sino porque por distintas circunstancias a uno lo obligan, porque una cosa es dejar el cine cuando uno quiere, y otra cosa, o dejar el espectáculo cuando uno quiere, y otra cosa cuando a uno le dicen nunca más. Simplemente porque, qué sé yo, no estaban de acuerdo con una ideología, ¿no? ¿Cómo ves desde ahora el cine aquel? Al cine argentino en comparación. Yo te voy a ser muy sincera. El cine argentino es se hace cine muy bueno. Se hacen películas realmente extraordinarias. Pero creo que el cine argentino ha perdido el espíritu. No se hacen películas, desde dentro de nosotros. Creo que se está filmando copiando distintos esquemas. Nuestras películas tenían éxito y habíamos copado todo el gobierno, América Latina, porque éramos nosotros, hablábamos como hablamos nosotros, peleábamos como nosotros y era simple lo que nos pasaba. Y en este momento pienso que al cine argentino lo que le falta es nacionalismo. Un cine nuestro. No significa que no se puedan hacer otro tipo de películas, pero tenemos que filmar como somos nosotros. La gente tenemos que volver a reconocernos en una película. Ver, ese puedo ser yo, o mira, esa señora, mira, me pasó lo mismo que a mí, habla como yo.
entre que pensamos con una mentalidad que no es la nuestra, haciendo cine, y la televisión, que nos mandan todas novelas envasadas, y estamos perdiendo identidad. Yo pienso que hemos perdido el mercado latinoamericano, nada más que por eso. Silvana, mirándote hacia atrás, ¿carne o espíritu en la actriz? Espíritu. Bueno, ahora me toca a mí. Señores estancieros, señores acaparadores, el camino es la civilización. El camino es el progreso. Cargados de trigo, será dinero que no irá al extranjero, porque quedará que al menos he dicho. ¿Te acordás, hermano, qué tiempos aquellos? Eran otros hombres, más hombres los nuestros. No se conocía cocó ni morfina. Los muchachos de antes no usaban gomina. ¿Te acordás, hermano, qué tiempos aquellos? 25 abriles que no volverán. 25 abriles volver a tenerlos. Si cuando me acuerdo me pongo a llorar. ¿Dónde están los muchachos de entonces? Barra antigua de ayer, ¿dónde están? Cuando se termina un contrato que yo tenía con EFA por 3 películas, me contrata
Sonofil en forma exclusiva. Y ahí empieza la película Yo conocí a esa mujer, El profesor Cero con Arias, y después haciendo la pareja con Suri Moreno. Después siguen unas cuantas películas con Sonofil. Termina con Los muchachos de antes no usaban gomina, ¿no? La cigarra hasta que arde, con De Mare. Hice unas cuantas películas con Sono. Y conocí a un hombre muy importante que se llamaba Tilio Mentasti, ¿no? Que era realmente un productor. Que un día le dije yo, mire, yo gano muy poco y yo tengo que salir bien vestido y la plata que gano acá no me alcanza para la ropa, porque a mí EFA me pagaba la ropa. Entonces me dijo, no se preocupe, cuando termine este contrato le busco un contrato con EFA para que le haga la ropa ahí también. ¿Por qué los Mentasti tenían tanta fama de amarretes? Porque eran verdaderos productores, Ellos, el director le pedía, por ejemplo, a Juan Pérez. Entonces él para ese papel tenía X cantidad de pesos. Ahora, si se pasaban de esa cantidad de pesos, ellos ya Juan Pérez no lo contrataban, porque ellos le querían darle gusto al director. El director pedía a Juan, a Pedro, a Miguel, pero si Miguel, Juan o Pedro pedían más de lo que ellos pensaban, ¿no? Eran tipo, yo lo conocí de las dos formas a Tilio, ¿no? Lo conocí como amigo, íbamos a las carreras juntos, que no tenía nada que ver con el productor. Era un hombre de aspecto muy hosco, pero muy gracioso. De él es la anécdota esa que estando en un avión iba un chico corriendo por el pasillo, de repente lo agarró y le dijo, nene, anda a jugar afuera. Para Argentina Sonofilm fue importante el éxito, pero también fue muy significativo el hecho de tener directores muy importantes al frente de sus películas. Directores que, a pesar de la fuerza de los productores de cine, que estaba mucho más de moda que la idea del director por aquellas épocas en la Argentina y en cualquier lugar del mundo, sin embargo, Argentina Sonofilm permitió que estos directores pudieran plantear sus ideas, su manera de crear el espectáculo y la artisticidad que ellos pretendieran para sus films. Gracias a eso, hombres del gran espectáculo como Luis César Amadori pudieron estar juntos con directores mucho más concentrados como Mario Soffici, a quien en 1950 se le permitió, por ejemplo, perorar sobre el existencialismo filosófico que estaba muy de moda en una película que era casi de aventuras y de miedo, como El extraño caso del hombre y la bestia. A Carlos Borcosque se le permitió incursionar en la fragata Sarmiento o en los primitivos aviones que aparecieron en la Argentina. Y finalmente, también uno de los grandes directores argentinos, Leopoldo Torre Nilsson, tuvo su lugar en estos estudios, y la gran obra de Torre Nilsson puede decir que tuvo fuerza y lanzamiento a partir de Graciela para vestir santos y especialmente La Casa del Ángel, aquí en los estudios de Argentina Sonofilm. Mis hijas mayores, Julieta e Isabel, Pablo Aguirre. Y esta es Ana, la menor. Tiene que disculpar a mi mujer, creo que no comerá con nosotros. Amalia, sostén a este hombre que no puede caminar. Señor, ¿está usted herido? Un poco. 2 por 1, 2 por 2, 2 por 3, 2 querros. ¿Por qué nosotros no estamos como todos en el pueblo esperando al señor Sarmiento? Porque la mejor manera de honrarlo es estudiar, quererlo como nosotros lo queremos. Señor,
¿Qué hay, Antonio? Usted podría haberle escrito un verso, ¿no? ¿Qué ver? Él es hombre de realidades, no de palabras. Todo esto pasa porque no lo dejan jugar a Suárez en la primera. Se sabrán de fútbol esos dirigentes. Mire la mano. No buscan a Gervasio. Que espere. Se está entrenando. Soy el comisario inspector Benito Rivadavia. ¿Quién es usted? Yo vine a sacar la cédula. ¿Cómo se llama? Buen día. Buen día. Por favor, su nombre. Le dije buen día. Y yo le contesté buen día, pero no tiene que saludar, tiene que identificarse. Ah, ¿me permiten? Así me llamo yo. Orígenes buen día. Haberlo dicho antes. Vestido, sombrero. Me parece un poco grande, Vamos, siga, siga. Cuando pase frente a la cámara, haga así. ¿Y usted cree que puedo salir así, señor? A ver si te crees que estás en Hollywood. Otra. Muera la directora, que muera sus ayudantes, que entierren todas las noras al fondo del jardín, que entierren todas las noras al fondo del jardín. Soy una veraneante del linaje que escandaliza a todos con su traje. Y yo un niñito bueno, un angelito que juega con la arena. Mi hermanita, mamá quiere que siempre andemos juntos Para que yo la cuide de los puntos. Por el sendero a la aventura voy y pilla yo. Mucho de lo más divertido de los 5 grandes del buen humor y después los grandes del buen humor pasó por Argentina Sonofilm. Efectivamente, uno siempre vive agradecido a esta gente pionera de nuestro cine, como los hermanos Mentasti, que hicieron posible en nosotros el sueño del pibe, ¿no? Porque pasar a la gran popularidad del cine, que se sigue manteniendo, la popularidad cinematográfica es muy distinta a la de cualquier otro medio, perdura. Vos sabés, Guillermo, que Atilio a veces se quejaba de ustedes, porque decía que le habían hecho ganar un vagón de plata, pero que ustedes se habían quedado con una buena parte. A ver, contanos cómo era eso. No, ocurre que nosotros decidimos, después de un primer contrato que hicimos con la empresa Lumiton, decidimos hacer las películas en coproducción, ¿no? Y claro,
nosotros mucho no sabíamos del asunto del bill metal, pero nos asesoramos. Y entonces averiguamos cuánto salía una película, el costo excluido el sueldo o el caché nuestro. Y nos dijeron 800.000 pesos. Había una estabilidad bastante aceptable en aquellos días. Entonces nosotros dijimos, bueno, nosotros nos vamos a cotizar como conjunto en 200.000 y redondeamos el millón. ¿Le parece bien, Atilio? Sí, perfecto, dice. Y después del primer millón que recauda la película, entonces 800.000 para ustedes y 200.000 para nosotros. Claro, lógico. Bueno, entonces quedamos así. No, espere que falta lo mejor. A partir del millón, nuestro 20% pasa a ser el 40% y el 80% de ustedes pasa a ser el 60%. Sí, pero no tiene sentido. Sí, no tendrá sentido para usted, pero para nosotros sí, porque nosotros entendemos que cámaras, celuloide, decorados, todo eso se puede conseguir. Lo que ya va a ser un poquito más difícil de conseguir es lo que la suerte nos ha deparado. Un hombre que es taquillero y que usted lo sabe muy bien y por eso nos quiere contratar. Y bueno, así malhumorado como era él, bueno, está bien. ¿Y sabe por qué dijo está bien? Porque agradeció que en el fondo no le pidiéramos 50 y 50. Yo tengo un recuerdo muy lindo, Sono. Estaba muy lindo, tenía unos lindos parques, unos camarines bellísimos. Todavía en esa época estaban empapelados, en tela. Y bueno, llegamos, hicimos las pruebas, hicimos muchísimas pruebas. Y bueno, me pusieron al lado un chico. Y dice, ¿vos vas a hacer la prueba? Sí, yo también. ¿Querés que estudiemos juntos? Y bueno, estudiemos juntos. Y estudiamos los roles. Después nos tocó hacer la prueba juntos. Y yo me fui a mi casa. Y al día siguiente Beatriz Guido me llamó y me dijo que yo había ganado la prueba. Y yo le pregunté, ¿y quién es el chico que hace el protagonista? Dice, el chico que hizo la prueba con vos. Y bueno, el chico era Fabio. Vení, vamos. La Corvina nos regaló el triciclo. Con el triciclo podemos recorrer todos los hospitales. Y si el bonito está en Mar del Plata, nos vamos a Mar del Plata. Ese sí que está muerto, ¿eh? Y bien muerto. Bueno, es una historia muy entrañable y muy simple. Para hablar de Argentina Sonofilm, en primer término, hay que hacer referencia al productor número uno, al padre del cine argentino, don Ángel Mentasti.
Había nacido en Italia en 1875 y se tituló como contador público. De muy joven vino a la Argentina y realizó distintas empresas, hasta que se vinculó a la actividad del cine mediante la distribución de películas. Allá por el 24 de abril, el próximo miércoles son 57 años, constituye la Sociedad Anónima Argentina Sonofilm. Entrega a la consideración pública la primera película sonora, cantada, toda una revolución, que era la película Tango. Después vino Dancing. Una película que lamentablemente se perdió. Se ha perdido mucho viejo cine, ¿verdad? Se ha perdido mucho cine, se han perdido muchas copias, o negativos, mejor dicho, porque se han incendiado o se han inutilizado a través del tiempo y desgraciadamente es un pequeño tesoro que no podemos recuperar. Carmelo, ¿me podría usted recordar el nombre de los primeros directores que trabajaron en Argentina Sonofilm? Sí, cómo no. El primero de todos fue Luis Mogliabar. El segundo fue Mario Soffici. El tercero fue Arturo S. Mon. El cuarto fue Augusto César Battione. Yo creo que todos los estudios en ese momento eran prestigiosos. Mapol, Lumiton, Sonofilm, Emelco. El filmar era además tener suerte. Tener suerte de poder ser protagonista de una película, de poder ser la figura principal que tuviera toda la importancia, y si eso llegaba a ser un éxito, realmente estabas muy, muy feliz. Tan feliz como el estar agradecida también, el que hayan pensado en vos para un papel importante, como el de Hijo de Hombre, por ejemplo, cuando compartimos un viaje a San Sebastián con Lucas de Mare, donde presentamos la película, donde me dieron el premio, y cuando Dolores del Río me entregó el premio en el Museo Vasco, fui inmensamente feliz. Recuerdo haberme iniciado con don Ángel Mentasti haciendo controles en la película de Riachuelo. O sea, en la puerta de los cines. 1930 y tantos. 35, por ahí. ¿Y después ingresaste como? Después ingresé como contador, jefe técnico de contabilidad y más que todo como amigo de los Mentasti y colaborador de Atilio y de Luis. Yo sé que tu corazón está puesto en la empresa desde hace muchos años, pero hubo, como corresponde a una institución cinematográfica, varios corazones más que la hicieron y la hicieron latir fuerte. Lógicamente, los corazones, los motores de la empresa fueron siempre Atilio y Luis, o Luis y Atilio, a los que con mi juventud y mi amistad con ellos me fui agregando. Entonces estoy recordando en este momento que teóricamente nos repartíamos el trabajo cada uno, uno en la producción, el otro en las grabaciones, el otro en fiscalizar los cines, pero era tanto el entusiasmo que teníamos, o la necesidad para atender el negocio y la conveniencia y la hermandad, que muchas veces nos encontrábamos dos individuos en el mismo lugar al cual habíamos determinado que fuera uno solo. Ejemplo, en una grabación a la madrugada, dice, bueno, anda vos. Y a la noche estaba yo y me lo encontraba Atilio. ¿Y la empresa, Juan Carlos, después de la época de oro, de qué manera empieza a sostenerse? Bueno, tratando de luchar, y nos fuimos defendiendo con el stock, tomando algunas películas extranjeras, revendiendo el stock y haciendo algunas películas más pequeñas, el cual, por ejemplo, no debemos olvidar también a la cantidad de colaboradores directores que hemos tenido nosotros, desde Amadori, Salaski, Enrique Carrera, Tiner, en fin, todos los hombres han luchado de ese lado con nosotros que estábamos en la producción. La verina perfumada de un querer. En flores que trepando se van, es tu abrazo tenaz y dulzón como aquel. Y todos los años tus flores renacen, hace que no muera mi primer amor.
cuando toca la noche, blando cuerno de metal, y las estrellas avanzan, mientras los aires se van, en la raya del oscuro se comienza a deshojar. La rosa mutable de García Lorca, ¿no es cierto? De doña Rosita la Soltera. O la rosa mutabilis, como decían por ahí. Hermosura. Y tuve la suerte de conocer a Federico. Por aquella época también, Fui amiga de Federico. por aquella época, Luisa, ¿se acuerda usted también empezaba a hacer tímidamente alguna película? Hace mucho, ¿no? Sí. Y en lejanas épocas, aunque usted en los primeros tiempos no trabajó en los estudios de Argentina Sonofilm, pero seguramente se acordará de la fama que esos estudios tenían, ¿no es cierto? Maravillosa, ¿no? Además era el comienzo pujante del cine argentino. Trabajaban actores importantísimos como Sandrini y directores como Susini. Y luego vino Tiner y vinieron muchos directores importantísimos. ¿Los conoció a los hermanos Mentasti, a Atilio y Claro, a Luis? ¿cómo no los voy a ¿Cómo conocer? eran? Para mí gente simpática y muy amable y trabajadora, luchadora. A ellos se debe en buena medida el cimiento más fuerte del cine argentino. Por supuesto. Eran luchadores. Y en la vida para ganar hay que dar mucho de uno mismo. Por ejemplo, como Y dio ellos Luis lo Abelín, hicieron. ¿no? Sí, a veces hubiera querido hacer más. Usted que en el cine estrenó nada menos que el tango Nostalgias. Sí, hasta canté. Qué osadía, ¿no? Ya lo creo, pero bueno, habría buena voz, buena disposición y una gran belleza, por supuesto. Sí. ¿Usted se sentía linda para hacer cine? Linda no. Linda no. Nunca me he creído linda. He pensado en condiciones interiores, en fuerzas interiores, en la imaginación, el amar lo que se hace. Y creo que eso nos hace lindos. ¿Le gustó trabajar en unas películas tan extrañas como las que hace Jorge Polaco? Me encantó. Además, amo a Jorge Polaco. Lo amo de todo corazón y lo admiro de todo corazón. Es un ser, desde el momento que lo conocí y me hicieron una prueba, me encantó. Me gustó mucho él. Y me preguntaron si yo aceptaba. Que sí, que cómo no. Y cuando terminé la prueba, los técnicos que estaban allí me aplaudieron. ¿No le parece que usted es demasiado grande y maravillosa para que alguien quiera hacerle una prueba? No, ni grande ni maravillosa. Siempre se aprende algo. Estoy constantemente a la expectativa de ver y encontrar cosas que todavía no sé, que no conozco. Yo era una de esas que nunca iban a ninguna parte sin un termómetro, una bolsa de agua caliente, un paraguas y un paracaídas. Si pudiera volver a vivir, viajaría más liviano. Comenzaría a andar descalza a principios de la primavera y seguiría así hasta concluir el otoño. Daría más vueltas en carecita, contemplaría más amaneceres y jugaría con más niños. Si tuviera otra vez la vida por delante. Mira, para mí fue una verdadera sorpresa porque nosotros le acercamos el guión de Kindergarten y lo que esperaba es que me den un portazo.
no sé por qué, es decir, pero vos me entendés. Pero pasó todo lo contrario. No solamente nos facilitaron, nos dieron la posibilidad absoluta de hacer la película, nos contuvieron durante la película a Graciela, a Luisa Beil, a Arturo Puig, a mí, a todo el equipo técnico, sino que hay algo muy hermoso, que es cuando terminó la película, cuando se terminó de filmar, Salvador D'Antonio y Carlos Mentastis me dijeron: yo no sé cuántos espectadores va a tener Kindergarten, pero en todo caso, nosotros amamos el film y estamos muy orgullosos de haberlo hecho y lo volveríamos a hacer. Y bueno, ¿qué más puedo decirte de Argentina Sonofilm? ¿Vos entendés que la gente de Argentina Sonofilm volvería, pese a todo lo que ocurrió después, a filmar un nuevo Kindergarten? Yo creo que sí, que volverían a filmar un nuevo Kindergarten, pero no podría asegurártelo. En todo caso, no amo mucho esos casamientos incondicionales entre director y productora, entre actores y director. Yo creo que hay que entablar nuevos desafíos, tanto para las productoras como para los directores.